que los apellidos están más disimulados. Su mujer Raisa lo es. Ya sabes que el racismo judío, del que han sido una copia literal casi otros racismos, por ejemplo el denostado racismo ruso, era una copia del racismo judío, y no en vano el gran teórico del racismo hitleriano fue Rosenberg, un judío ruso licenciado en arquitectura en la Universidad de Moscú en 1917. Pero en fin, aparte de estos datos, evidentemente, por ejemplo, el ideólogo actual de la perestroika es Yakov Lev. Yakov Lev es hijo de Jacob. Uno de los hombres de confianza, aunque no aparece mucho, de Gorbachev es Simoniev, hijo de Simón. El jefe del ejército que nombra con la perestroika hace aproximadamente un año se llama Moseayev. Esto sin entrar, vamos, para decir los datos más evidentes. Y en definitiva, la propuesta de la perestroika es la vuelta al menchevismo, leyendo el libro de la perestroika con atención y dejándose de los tópicos que divulga esa prensa obediente por todo el mundo, es la vuelta al menchevismo y es la creación de sociedades mixtas, pero no de sociedades mixtas de capital privado, que se llama privado, que en definitiva son sociedades anónimas multinacionales, y de sociedades con accionariado ruso, sino empresas mixtas entre las grandes multinacionales y las empresas estatales rusas. Quiere decirse capitalismo multinacional neoliberalista con capitalismo de Estado socialista. En definitiva, lo que podríamos hablar de una auténtica liberalización o de una auténtica democratización es falso. Está sucediendo, el propio Gorbachev lo ha dicho recientemente en una de sus declaraciones, y lo dijo también el jefe de la delegación rusa parlamentaria que acudió al Parlamento de Estrasburgo. Dijeron claramente que en Rusia se produce una apertura a las sociedades mixtas de capital extranjero para crear una sociedad de mercado, pero que en definitiva Rusia lo que hace es progresar hacia una liberalización, pero al mismo tiempo que en Occidente se produce una convergencia, porque en definitiva el capitalismo liberal lo que ha hecho es, si hay una libertad de mercado, pero bajo una planificación estatal del Estado, un mayor intervencionismo del Estado que estamos presenciando incluso aquí en España. Pero por encima de esa planificación hay unos órganos internacionales que planifican esa planificación en las naciones. Hablemos del Fondo Monetario Internacional, hablemos del Banco Mundial. ¿Quiénes los crean y quiénes están por encima? Precisamente los que controlan las multinacionales. Entonces, lo que dice Gorbachev es que hay una convergencia de los dos sistemas hacia un punto de encuentro. Ese punto de encuentro es la socialdemocracia. O sea, vamos hacia un uniformismo socialdemocrático en el mundo. Resulta que, dada la dimensión de las multinacionales, dada la dimensión de las empresas estatales y el trasvase de directivos entre unas y otras, nos encontramos que hoy las grandes multinacionales, incluso las grandes empresas en las naciones, que se llaman privadas, no están dirigidas por los propietarios. Los consejos de administración representan generalmente a lo mejor el 12% del capital total. Los demás son los accionistas anónimos, que generalmente van a una junta general, le regalan una cartera, una caja de bombones y se van tan contentos a su casa. Pero quienes dirigen son los detentadores de una parte pequeñísima del capital. Pero quienes dirigen las empresas son empleados. Incluso los consejeros delegados, los directores generales, todos esos son empleados intercambiables entre las empresas privadas o entre la empresa pública y la privada, y así estamos existiendo. Hay un juego también en todas las naciones, también en España lo vemos todos los días, de trasvases de gentes que ocupan puestos dirigentes en el Estado, incluso en los gobiernos o directores generales, y sobre todo en los ministerios económicos, que salen de ahí para incorporarse a las empresas privadas. Dicen que porque ganan más en las otras, pero de las empresas privadas se extraen otros que, al parecer importándoles muy poco ganar menos, pasan a ocupar los puestos que tenían esos. En definitiva, hay una convergencia, evidentemente.
y lo que convierte este mecanismo al hombre es en empleados, unos empleados a través en los distintos niveles de las empresas y del Estado, y otros empleados también pues a través del consumismo. Es el consumismo el que arrastra al hombre y el que lo traba y el que muchas veces le resta muchos márgenes de libertad para tener conciencia de cuál es su situación y de poder rebelarse. Porque habrá mucha gente que con lo que tú acabas de hablar dirá, bueno, pero ¿no estáis de acuerdo en que es positivo que todas las naciones se unan, que se rompan diferencias, que se uniformice los intercambios, etcétera, etcétera? ¿Por qué para ti, Ismael, esto no es tan positivo? Pues no es tan positivo porque a través de ese uniformismo se va a establecer una servidumbre general de los pueblos, es decir, se va al mundialismo, se va a una situación en cierta manera parecida, aunque hoy con el consumismo nos parezca más dorada, que la que relataba Orwell, por ejemplo, en La Granja o en 1984, o la que relataba Huxley en La Aldea Feliz, en El Mundo Feliz. O sea, vamos hacia eso. El hombre se convierte en individuo, pierde su personalización, la conciencia de que es una persona, se convierte en un número, en un instrumento de la maquinaria, que además se le da la ligui de creer que es libre porque va a votar cada 4 años a los que los van a tiranizar durante los 4 años siguientes. ¿Pero tiranizan porque ellos quieren o porque alguien se los manda? Tiranizan porque están dentro del sistema de la tiranía mundial. Ya que hemos hablado de números, Ismael, creo que también es importante nombrar un número, que con un invitado, que por cierto hoy lo tenemos aquí, que no de invitado sino que de oyente, hablamos de un número importante, que es el 666 o el número de la bestia, y creo que este número también tiene muchísima importancia en la economía mundial. Bueno, sí lo tiene. Vamos a ver, para explicar lo que es el 66 y por qué es el número de la bestia tendríamos que remontarnos a una cuestión muy abstrusa de la ciencia hermética, que es el valor simbólico de los números, que excede un poco de una charla de este tipo. Pero para significar muy claramente, el 9 es el signo, pudiéramos decir simplificando, del espíritu, del sol creador, de la energía creadora, de lo que está por encima de la materia. El 6 es el 9 invertido y por lo tanto es el signo de la materia, es el signo de la negación. Entonces, el poder oculto que maneja como símbolo el 6, que viene muy desde antiguo, por eso se le llama el signo de la bestia, porque es el signo del imperio de la materia, de lo negativo, sobre el bien, sobre la energía creadora. Entonces el 666, que preside un edificio, o el edificio más alto de Nueva York, que es donde está instalado el poder, el centro de poder, el Tribunal de los 13, y esto nos llevaría a hablar, el Tribunal de los 13 es el núcleo del grupo, el grupo son círculos concéntricos de poder, en el que están inscritos pues todos los grandes, desde antiguo, desde la época misma de la instalación del poder anglosajón, que en definitiva los puritanos en los Estados Unidos son los Balbus, los Rockefeller, etcétera, etcétera, etcétera. Luego en esos círculos exteriores pues van apareciendo pues desde el CFR, el Club de Bilderberg, la Trilateral Comisión, las ramas francmasónicas, etcétera, etcétera. Los institutos de estudios internacionales o de son prolongaciones del Tribunal de los 13. Son círculos concéntricos de poder que están fuera de es decir, fuera del conocimiento de los poderes hermenéuticos, pero manejados para el control de las naciones. Por ejemplo, la revolución de los claveles en Portugal, que salió mal y por lo tanto luego hubo que rehacerla porque hubo unos oficiales de complemento que le dieron la vuelta y la convirtieron en una revolución de signo marxista, estaba planeada de otra manera y solo se produjo cuando el Club de Bilderberg, del que se reunía en Bruselas,